Hola doctores, el día de hoy vamos a ver el tema generalidades de la medicina del trabajo y su marco legal. Primero, el origen etimológico, del latín traps o travis, que significa traba, ya que el trabajo representaba un obstáculo o un reto para los individuos, pues siempre llevaba implícito un esfuerzo determinado. También de laborare o labrare, que significa labrar la tierra, término que se ocupaba para las actividades agrícolas. También del griego tilbo, que denota una acción de apretar, oprimir o afligir. El trabajo es toda actividad humana, intelectual o material independientemente del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es el esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza. En Mesopotamia ya se hablaba acerca del trabajo, de sus beneficios, y de lo que podía causar el trabajo en el Código de Hammurabi de 1760 a.C. En Egipto, en la época de Ramsés II, se escribió la Sátira de los Oficios, donde menciona el trabajo de un joyero que con el cincel, sobre todo tipo de piedras duras para tratar de labrar las esculturas monumentales que conocemos, nos habla acerca de la, de la fuerza que requería al decir que terminaban exhaustos de sus brazos y fatigado y que estaba en una posición encorvada, una posición ergonómicamente forzada, lo cual hacía que se esforzara de más. En la antigüedad, en la Edad Media más o menos, la minería era el ejemplo clásico de la actividad laboral, ya que por sus precarias condiciones generaba muchas muertes, enfermedades o secuelas de las mismas. Hipócrates en el siglo IV a.C., en el Tratado de Aires, Aguas y Lugares, se preocupa por las enfermedades de los esclavos y reconocía la intoxicación plúmbica o saturnina, y fue el primero en proponer, en preocuparse por tratamientos a las enfermedades y accidentes presentados en esta actividad. Galeno en el siglo II también nos hablaba acerca, en el siglo II antes de Cristo también nos hablaba acerca de los mineros como una actividad peligrosa. Enunció normas preventivas a los trabajadores de las minas de plomo, y Plinio el Viejo en el siglo I después de Cristo ya emplea equipo de protección personal, en este caso vejigas de animales colocadas delante de la nariz y boca para evitar aspirar polvos y vapores. Algo que igual y tenemos que hacer con este nuevo coronavirus a falta de los N95. En la Edad Media, Ellenberg, 1473, definió los síntomas del envenenamiento por vapores de plomo, mercurio, y también sugirió ya medidas preventivas para el mismo. Gregorius Agrícola describió también en la Edad Media enfermedades asociadas con la minería y la fundición de plata y oro, sugiriendo métodos de prevención como la ventilación de las minas, la utilización de máscaras, además de la prevención de accidentes. Describe también el asma ocupacional. Su principal obra en relación a la salud en el trabajo, ¿sí?, es De Re Metallica, publicada en 1556. Paracelso nos dice nos da unas frases sobre el mal de las minas y otras enfermedades de los mineros, y nos dice que la dosis es lo que diferencia el veneno del remedio. También comprendió que el aumento de las enfermedades ocupacionales estaba en relación directa con el mayor desarrollo y explotación industrial. Es decir, que mientras más eficientes en la producción, mientras más riqueza produzcamos, pues más enfermedades ocupacionales vamos a tener. Y dependiendo de la época del tiempo, vamos a ver
cómo también va evolucionando el tipo de enfermedades. En un principio, como en estas, eran enfermedades respiratorias, enfermedades osteomusculares, y en la actualidad lo que está tomando repunte es el tipo de enfermedades psicológicas o psicosociales. Bueno, ¿dónde nace la medicina del trabajo? Nace con este hombre, Bernardino Ramazzini, que publicó su obra magna De Morbis Artrificum Diatriba en el año 1700, donde analiza más de 54 profesiones, la forma de vida de los obreros, sus patologías y carencias. Tiene un enfoque preventivo y diagnóstico de las enfermedades de trabajo, y por primera vez en la historia de la medicina se introduce a la historia clínica la siguiente información vigente hasta nuestros días, y que como médicos, ustedes médicos de primera línea, que son los que ven al trabajador o a la gran masa de trabajadores, tienen siempre que preguntar en cualquier consulta a qué se dedica usted, ¿sí? ¿En dónde trabaja? ¿Cuáles son las condiciones en las que trabaja usted? Y eso va a hacer que detecten enfermedades de trabajo, un tema que veremos más adelante. Ramazzini relacionó un tipo de trabajo determinado con la sintomatología específica gracias a los datos recogidos en sus entrevistas y observaciones. Nuevamente el método científico, la clínica es la que nos va a dar el punto para iniciar cualquier investigación, ¿sí? Y realiza las siguientes sugerencias. Los trabajadores tienen que tener descansos intercalados cuando son de larga duración, el cambio de posturas y evitar posiciones viciosas al trabajador. También condenó la falta de ventilación y las temperaturas extremas, y evocó la necesidad de limpieza adecuada para cada ocupación, el tipo de ropa recomendable y su cuidado pertinente. Si vemos, desde ese entonces se decía que el trabajador tenía que estar sano, ¿sí? Que teníamos que darles lo que ahorita en el instituto conocemos como pausas para la salud. Sin embargo, al ser la era industrial, una era en la que el capitalismo como modelo económico es el que ha perdurado, bueno, por el patrón o los patrones, la industria pone al producto, al cliente, antes que al trabajador. Y hay un párrafo del libro ya mencionado de Ramazzini, que dice: deberé confesar que ocasiona no poco daño a los obreros ciertos oficios que desempeñan, donde esperaban obtener recursos para el propio mantenimiento y sustento familiar, hallan a menudo gravísimas enfermedades y maldicen el arte que habían dedicado mientras se alejan del mundo de los vivos. Pasamos a la parte de ya la medicina de trabajo moderna. Existe este modelo conceptual que están viendo en pantalla, donde por un lado está el enfoque médico, que es el proceso de salud de enfermedad de los trabajadores, es decir, hasta que se enferman, el médico, tanto en primer nivel como segundo nivel como tercer nivel, lo trata de curar, ¿sí? Trata de regresarlo a la normalidad y que se reincorpore a laborar de la manera más pronta. Por el otro lado, está el proceso trabajo, medio ambiente de trabajo, factores de riesgo, que es el enfoque técnico, que lo ve básicamente el Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. En esto es la prevención de la enfermedad o el accidente de trabajo, ¿sí? ¿Cómo se hace? En primer término, tenemos que quitar el factor de riesgo. Si no se puede quitar el factor de riesgo, se tiene que aislar el mismo. Si no podemos aislar el factor de riesgo, tenemos que proteger al trabajador. Un ejemplo claro, el ruido. Si existe una maquinaria que hace mucho ruido, lo primero que hacemos es cambiarla por a lo mejor una maquinaria nueva que haga menos ruido, ¿sí? En caso de que no exista maquinaria nueva o que no sea posible por la capacidad económica del patrón, bueno, entonces se procederá a aislar esa máquina con medios físicos para que no genere tanto ruido al trabajador.
En caso de que no se pueda o que no se pueda disminuir de manera considerable, bueno, en ese momento protegeremos al trabajador con el equipo de protección personal necesario, ya sean tapones auditivos o conchas auditivas, o una cámara insonorizada para evitar que el trabajador esté en contacto directo y permanente con el ruido. Todo esto está en relación, el proceso salud-enfermedad y el proceso de medio ambiente de trabajo con los factores de riesgo, ¿sí? Se nutren de manera bidireccional, ya que hacemos investigaciones de trabajo, emitimos recomendaciones y el patrón, al acatarlas, disminuye los accidentes o enfermedades de sus trabajadores. Todo esto va de acuerdo a la legislación vigente, que es el enfoque legal, que es donde el médico de salud en el trabajo entra y une todas las partes calificando riesgos, tanto accidentes como enfermedades, evaluando las secuelas en caso de haber, emitiendo recomendaciones con su capacidad técnico, médico, legal que le proporciona el instituto en el reglamento de prestaciones médicas. Vemos en esta diapositiva que la atención de los daños a la salud de los trabajadores nos van a dar dos grandes ramas. La primera rama, vamos a empezar por la de abajo, por la enfermedad general. Existen dos tipos, el accidente no de trabajo y la enfermedad general. Y como consecuencias, en caso de que no se pueda reincorporar a laborar de manera inmediata, existe la incapacidad temporal para el trabajo o ITT, ¿sí? Que es la que dan los médicos de primero o segundo nivel, que son los chequecitos o la incapacidad electrónica que se da a través del ESE o del SINF. En caso de que el trabajador no pueda recuperarse y ya no pueda desempeñar su trabajo, se le proporciona un dictamen de invalidez, que es una ST4, o también en caso de ser beneficiario hijo, se le proporciona un ST6, que es beneficiario incapacitado. Y en casos más severos, más graves, bueno, va a llegar a la muerte. En los casos de los riesgos de trabajo existen dos tipos. El accidente de trabajo, que puede ser de trabajo o de trayecto, donde se le llena la ST7, que es la que comúnmente conoce el grueso de los médicos y de la población, y su formato de alta, que es el ST2. Y existe la enfermedad de trabajo o ST9 y también su formato de alta, que es el ST2. Consecuencias, ¿qué nos va a traer estos dos tipos de riesgos de trabajo? Nos va a traer la incapacidad, que puede ser temporal, que es la incapacidad temporal para el trabajo, que ya habíamos hablado cuando hablamos de enfermedad general, o una incapacidad permanente, que puede ser parcial o total, que es la evaluación de las secuelas, ¿sí? Y en casos de extremos, pues nos va a traer la muerte, donde se llena un ST3 por defunción. Como en segunda ocasión o en segunda oportunidad, vamos a tener las recaídas por riesgo o enfermedad de trabajo, que es la ST8, y la revaluación de la ST3. Nuestro marco legal, el marco legal en México. Bueno, en primer término tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de donde se deriva la Ley Federal del Trabajo, y de esta se deriva el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Tenemos la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental para el manejo de residuos peligrosos, y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales, que de ahí se deriva el Reglamento para el Transporte de Materiales y Residuos Peligrosos, entre muchos otros reglamentos y normas oficiales mexicanas. Aquí vemos las diferentes normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la mayoría, ¿sí? No las vamos a abordar en este curso, ya que eso es parte del curso de especialización de salud en el trabajo y de seguridad y higiene en el trabajo. Nada más es como para que conozcan que existen todos estos lineamientos que nos rigen en nuestro hacer diario.
Bueno, tenemos la Ley Federal del Trabajo en artículos importantes, el 47 al 51, el negarse a cumplir las normas de seguridad es motivo o causa de rescisión de contrato. Del artículo 134 al 135 nos habla de la obligación del trabajador para observar las normas de trabajo. Del 472 al 476 son las definiciones de los riesgos de trabajo. Riesgo de trabajo, accidente de trayecto y enfermedad de trabajo. Del artículo 477 a 480 nos va a definir los diferentes tipos de incapacidad que se otorgan a causa de los riesgos de trabajo. El artículo 513 señala las diferentes enfermedades de trabajo. Es la tabla de enfermedades de trabajo, del cual ya les dejé todo esto en Google Classroom, ¿sí? Y ahí les especifico que la ley federal de trabajo derogada es donde vienen estas tablas, porque en la nueva ley no aparecen. El del artículo 509 y el 510 nos habla acerca de las comisiones de seguridad y higiene en el trabajo, que son importantes para mantener vigilada la salud del trabajador, ¿sí? Y ver que no haya factores de riesgo que pongan en peligro la integridad tanto del trabajador como de sus compañeros o de la empresa. Del 504 al 508 nos habla acerca de la obligación del patrón de proporcionar los servicios médicos. Es decir, si el patrón no contrata al instituto, tiene que proporcionarle los servicios médicos a sus trabajadores con todas los derechos que marca la ley, ¿sí? Pero obviamente el contratar un seguro de gastos médicos mayores es más caro que pagar la seguridad social. Por eso, actualmente en el país es como norma obligatoria el que se aseguren ante el instituto, lo cual puede cambiar en fechas posteriores, en años posteriores. El artículo 487 expresa los derechos que adquiere un trabajador cuando su salud se ha quebrantado a consecuencia de una enfermedad de trabajo. El artículo 514 define la tabla de evaluación de las... Aquí no es evaluación, aquí es la tabla de evaluación de las incapacidades permanentes. Cuando vayan a rotar al servicio, bueno, se van a dar cuenta de esta tabla y también la veremos en próximas ponencias. Aquí es el Reglamento Federal de Seguridad y Higiene en el Trabajo, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, donde están los 6 títulos con cada una de las disposiciones para evitar riesgos innecesarios en la población. La Ley de Seguro Social, ¿sí?, que en específico sería la que nos rige en el artículo 51, dice que es el aviso inmediato después de ser descubierto el riesgo de trabajo. Del 56 al 57 señala las prestaciones en especie que tiene derecho el trabajador que ha sufrido un riesgo de trabajo, ¿sí? Del artículo 58 al 67 regula los capitales constitutivos que integran el importe de las prestaciones que otorga el IMSS y que deben ser cubiertos por la empresa. Este último cuadrito es cuando no se da de alta al trabajador en tiempo y forma, ¿sí? El cuadrito anterior de 56 al 57, esa es pregunta de examen para que lo revisen. Tenemos más normas oficiales mexicanas, donde nos habla acerca de equipo de protección personal, constitución y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, protección y dispositivos de seguridad en maquinaria y equipo, manejo de sustancias peligrosas, almacenamiento de materiales peligrosos, seguridad e higiene en los centros de trabajo que generen ruidos, etcétera, etcétera. Igual esto nada más es enunciativo, no lo vamos a ver en el curso. Convenios internacionales. Bueno, existe a nivel internacional un organismo así como la OMS, ¿sí?, como la ONU, que se encarga de regir los caminos que sigue el trabajo a nivel mundial. Se llama Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas en español, y es la institución responsable de la elaboración y supervisión de las normas internacionales del trabajo, ¿sí?
¿Cuál es su objetivo? Promover oportunidades para que mujeres y hombres puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. ¿Sí? Esto es importante porque a través de los convenios internacionales, que muchos de ellos son signados por México, trata de proteger sobre todo a los grupos vulnerables. Ya sabemos que estamos en la época en la que protegemos a los grupos vulnerables. Gobiernos, empleadores y trabajadores participan en conjunto en la elaboración de sus políticas y programas. Aquí existen visitadores, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, existen visitadores en los diversos países para corroborar que se esté planteando o se estén realizando, las actividades que plasman, que signan en los convenios. Aparte, existe un grupo de especialistas de todas las ramas que se reúnen para realizar estos convenios. ¿Y cuáles son los principales objetivos? Fomentar los derechos laborales, ampliar las oportunidades de acceder a un empleo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas relacionados con el trabajo. Aquí abajito, ¿sí? Posterior a la Primera Guerra Mundial, en el año de 1919, como parte del Tratado de Versalles, es como se forma esta organización. Hasta 1931 México decide ingresar a la OIT y México ha ratificado 78 de los 188 convenios adoptados por la misma organización. Derechos fundamentales, aquí viene una serie de convenios, ¿sí? El principal, el 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ¿sí? El otro, convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, convenio sobre el trabajo forzoso, convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, convenio sobre la edad mínima, convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que es una de las cartas fuertes de la OIT desde hace más de 20 años, evitar que los niños tengan trabajos que no sean propios para ellos, ¿sí? Y el convenio sobre la igualdad de remuneración, es decir, que tanto mujeres como hombres que desempeñen el mismo trabajo con las mismas características ganen lo mismo. Convenios de gobernanza, fueron identificados por la declaración de la OIT sobre la justicia social para la mundialización equitativa como las normas que revisten mayor importancia en relación con la gobernanza. En este caso, sobre la inspección de trabajo, la política del empleo, la inspección del trabajo y sobre la consulta tripartita. Los convenios y recomendaciones, ¿sí?, van a estar sobre las normas internacionales del trabajo y orientan a la legislación en materia laboral y su política social a los diversos países. Los convenios son documentos legalmente vinculantes para aquellos Estados miembros que los ratifican. Es decir, que si México firma un tratado, un convenio, está obligado a determinado tiempo a cumplirlo. Si no lo cumple, se llevaría sanciones, pero normalmente se cumplen a tiempo, o si no, se les dan prórrogas para que se cumplan. El chiste es que cada vez que haya una supervisión se vea que se ha avanzado en el tema. La recomendación es una directriz no vinculante que suele complementar un convenio, también puede convertirse en un documento autónomo. Es como las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, la cual, si bien no es obligatorio acatar, sí forma parte de las acciones que se deben de hacer, porque si no, el gobierno que no las acate, se ve mal en la política internacional, sobre todo en el área del trabajo. Los Estados miembros pueden elegir entre ratificar o no ratificar un convenio determinado. La OIT también considera importante seguir la evolución producida en los países que no los han ratificado. Cuando un país ratifica un convenio, adquiere la obligación de adecuar su legislación a él dentro de los próximos 12 meses, lo que les hablaba hace un rato. En virtud del artículo 19 de la Constitución de la OIT, los Estados miembros están obligados a informar con intervalos regulares a solicitud de Consejo de Administración sobre las medidas que han adoptado.
Las normas internacionales en materia de seguridad en el trabajo, aquí vemos algunas, donde igual de manera internacional se busca abatir los riesgos o los factores de riesgo que ponen en peligro al trabajador. Y como vemos, se concentran en grupos especialmente vulnerables como trabajadores del sector informal y las personas expuestas a abusos o explotadas en determinadas ocupaciones. Aquí hay más, nada más es enunciativo, les digo, eso no lo vamos a abordar en el curso. Tenemos más, ¿sí? Acerca sobre radiaciones, cáncer profesional, que es muy importante, sobre productos químicos, sobre el medio ambiente de trabajo, contaminación de aire, ruido y vibraciones, y la prevención de accidentes industriales mayores, que serían los demás alto costo económico, social, político, y que hemos visto en diferentes lugares y países, inclusive industrializados. Se me viene ahorita el accidente en la planta de Fukushima, la planta nuclear, que fue a causa de malos programas de planeación y de construcción. También está las protecciones en ciertas ramas de la actividad, ¿sí? Comercio y oficina, construcción, minas, agricultura, pesca. Y este es uno de los más importantes para México, el convenio 121, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Aquí vemos que, aunque parezca un chiste, ¿sí? Esta señora está realizando un trabajo para el cual fue contratada y está en condiciones inhumanas, ¿sí? Y gran parte de la población se encuentra en esas condiciones. Entonces, a manera de reflexión, agradezcamos el trabajo o la profesión que tenemos, porque no estamos en estas condiciones. Y si bien nuestro país no está en donde debería de estar o donde quisiéramos que esté, la gran mayoría de nosotros no está en este tipo de situaciones, con este tipo de trabajos. Aunque sí los hay, sí existe esclavitud, sí existe trabajos forzados en México, y es trabajo del gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad en su conjunto el tratar de abatirlos. Bueno, espero hayan disfrutado la presentación. Ya la semana que entra estaremos subiendo próximas clases, a lo mejor en un mejor formato. Esto fue a la carrera, porque estamos aprendiendo a marchas forzadas cómo hacer las clases digitales. A lo mejor en próximas clases ya me verán frente a cámara para exponerles más acerca de los diversos temas de salud en el trabajo. Gracias.